En esta presentación vamos a analizar los delitos culposos. Cuando hablamos de culpa en derecho penal, podemos estar haciendo referencia a las siguientes cosas. En primer lugar, a determinada subjetividad, a determinada actitud subjetiva. Frente a la producción objetiva de determinado evento, podemos imaginarnos su realización dolosa cuando el conocimiento y la voluntad del autor se dirigen a la realización de ese suceso, o también podemos estar hablando de una conexión subjetiva con ese suceso objetivo a partir de un error evitable. La culpa, concebida subjetivamente, es un error evitable. Podemos hablar de culpa también cuando un tipo penal individualiza la conducta penalmente relevante a partir de un defecto en su realización. Este defecto es lo que se conoce como la violación del deber de cuidado. Cuando el tipo penal a nivel objetivo hace referencia a la violación objetiva del deber de cuidado, decimos que estamos en presencia de un tipo culposo. Entonces, podemos hablar de culpa a partir de determinada subjetividad, este error evitable, o podemos hablar de culpa al hacer referencia a aquel tipo penal que describe una acción defectuosa, la acción violatoria del deber de cuidado. Y por supuesto podemos combinar ambas nociones. Podemos concebir al delito culposo como aquel en el que, desde el punto de vista objetivo, se individualiza la acción violatoria del deber de cuidado, y además, desde el punto de vista subjetivo, en el tipo subjetivo, se hace referencia a este error evitable. Esta concepción del delito culposo a partir de la combinación de elementos objetivos y elementos subjetivos es por supuesto más garantizadora y más restrictiva del alcance de la ley penal. Vamos a ver que uno de los problemas de los delitos culposos es que pueden conducir a una apertura típica, en virtud de la cual no se puede establecer con precisión de antemano el límite entre lo permitido y lo prohibido. Existen distintas técnicas legislativas para tipificar los delitos culposos. Un sistema de números abiertos que consagra una regla en la parte general que dice que todos los delitos dolosos pueden cometerse también de forma culposa, aunque puede establecerse alguna limitación a esta regla, y un sistema de números cerrados, en virtud del cual solo va a existir un delito culposo cuando esté previsto expresamente en la parte especial del Código Penal. Este sistema es el que consagra el Código Penal argentino. En otros videos hicimos referencia a las distintas estructuras típicas y vimos que existían fundamentalmente tres. La estructura del delito doloso de comisión, en donde el tipo penal describía determinada objetividad que estaba referida a la subjetividad del autor. La estructura del tipo omisivo, en el cual nos encontramos con una norma imperativa que ordena una acción y prohíbe todas las demás. Y la estructura del tipo culposo, que individualiza la conducta penalmente relevante a partir de un defecto en su realización. Y vimos también que los tipos omisivos podían ser dolosos o culposos y que los tipos culposos podían ser activos u omisivos. Cuando hablamos de omisión culposa, podemos estar haciendo referencia a dos situaciones: al caso de la omisión acompañante de una acción o al caso de la pura omisión. Imaginemos el caso del piloto de un avión que, alertado por una alarma de que hay un problema en el tren de aterrizaje, omite llevar a cabo el chequeo correspondiente y aterriza de todos modos, ocasionando un desastre. En ese caso estamos en presencia de una acción, la acción de emprender el aterrizaje, acompañada de una omisión, la omisión de llevar a cabo el chequeo correspondiente. En ese caso existe relación causal entre la acción de emprender el aterrizaje y el resultado producido. Se aplican las reglas dogmáticas de la estructura de los tipos activos. Diferente es el caso en el que nos encontramos ante una pura omisión. No nos olvidemos que la omisión nada causa, no hay relación causal en los delitos de omisión. Supongamos el caso del médico que frente a una alerta directamente no acude a atender al paciente porque por un error evitable cree que se trata de una falsa alarma, que esa alerta es una falsa alarma. En ese ejemplo, si el paciente muere, falta la relación causal entre la acción y el resultado. Y por lo tanto se aplican las reglas dogmáticas de los delitos de omisión.
En un video específico, del que les dejo aquí las coordenadas, examinamos concretamente la dogmática de los tipos omisivos. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos del tipo culposo, empezando por los elementos del tipo objetivo y luego por los del tipo subjetivo. Aunque hay que hacer notar que cierta doctrina considera que no existe un tipo subjetivo, o sea, una descripción subjetiva de la conducta penalmente relevante en el tipo culposo. Vayamos a examinar los elementos del tipo objetivo culposo. En primer lugar, el sujeto activo, aquel que lleva a cabo la conducta descripta en el tipo. El sujeto pasivo, el titular del bien jurídico afectado. La exteriorización de una acción. Todo tipo penal es la descripción de una conducta penalmente relevante. Por lo tanto, en el tipo objetivo se describe la exteriorización de esa acción. En el caso del tipo culposo, el núcleo del tipo penal es la violación del deber de cuidado. Esta conducta defectuosa que crea determinado riesgo de producción de determinado resultado. Esto es la violación del deber de cuidado, que vamos a encontrar referida en los tipos penales como imprudencia, negligencia, impericia. La imprudencia decimos que es un hacer de más, hacer más que aquello que está permitido. La negligencia es un hacer de menos. Por eso en el tipo culposo tenemos claramente prevista la faz omisiva del comportamiento. Sujeto activo, sujeto pasivo, exteriorización de la acción, violación del deber de cuidado. Los tipos culposos en general, aunque no necesariamente debería ser así, son de resultado. Y como en todo delito de resultado, tenemos que encontrarnos con una relación causal entre la acción y el resultado. Pero con la relación causal entre la acción y el resultado no alcanza. Los tipos culposos prevén además como elemento del tipo lo que se conoce como relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y el resultado. Cuando en el homicidio culposo en el Código Penal argentino se hace referencia a aquel que por imprudencia, negligencia, impericia, etc., causare a otro la muerte, ese por está estableciendo una conexión, no solamente una conexión causal entre la acción y el resultado, sino también una conexión entre la violación del deber de cuidado y el resultado. La violación del deber de cuidado debe ser aquello que explica la producción del resultado. Ya hicimos referencia a esta noción cuando hablamos de la teoría de la imputación objetiva. De hecho, una de las críticas que se le formula a la teoría de la imputación objetiva es trasladar la dogmática del delito culposo a los delitos dolosos, porque justamente en el delito culposo es donde se necesita examinar esta creación de un riesgo no permitido, la violación del deber de cuidado, y la concreción del riesgo en el resultado, esta relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y el resultado. Hablamos de esta cuestión en 2 videos que voy a dejar aquí señalados. Y el problema que presenta esto de la relación de determinación es que requiere acudir a hipótesis para poder establecer este vínculo entre el riesgo creado, la violación del deber de cuidado, y el resultado. Debemos preguntarnos qué habría pasado si el sujeto hubiese observado las reglas de cuidado. Imaginemos este ejemplo. Una persona viene conduciendo su vehículo a excesiva velocidad, violando el deber de cuidado, y de pronto aparece un suicida que se tira delante de su auto y lo mata. En este caso, si bien hay relación causal entre la acción y el resultado, nos encontramos con que si el sujeto activo hubiese respetado la regla de cuidado, el resultado se producía de todos modos. Entonces falta la conexión entre la violación del deber de cuidado y el resultado. Claro que no siempre es posible afirmar, con certeza o con una posibilidad rayana en la certeza, que el resultado se explica por la violación del deber de cuidado creada por el autor. Hay situaciones en las que no se puede establecer esto con precisión, y esto ha dado lugar a muchas discusiones en la doctrina, a las que hicimos referencia en estas otras presentaciones, y que dan lugar a distintos criterios de imputación. Yo hablaba recién de la posibilidad rayana en la certeza. Este es un criterio
que utiliza cierta doctrina. Si podemos establecer que cumpliendo la regla de cuidado, con una posibilidad rayana en la certeza, el resultado se habría evitado, entonces podemos afirmar la imputación. A esto se le critica que estamos en presencia de un criterio demasiado vago. ¿Qué significa esto de la posibilidad rayana en la certeza? Y se proponen otras vías de solución. En la teoría de la imputación objetiva, Roxin habla de la teoría del aumento del riesgo y dice, bueno, si la observancia de la regla de cuidado tiene sentido para la protección del bien jurídico, entonces podemos afirmar la imputación. En el ejemplo del suicida, por más que el conductor del vehículo hubiese respetado la regla de cuidado, el resultado se iba a producir de todos modos. En ese caso, la regla de cuidado carece de sentido como herramienta de protección del bien jurídico. A mi juicio, el criterio adecuado es hacer valer acá la regla del indubio pro reo. Muchas cuestiones dogmáticas complejas muchas veces tienen su solución en el ámbito del derecho procesal penal. Y acá estamos en presencia de uno de esos casos. Estamos ante una situación de duda y el derecho procesal penal, a partir de un principio constitucional, el principio de inocencia, nos provee la solución para estos casos. Si es razonable suponer que la observancia de la regla de cuidado no habría evitado el resultado, no podemos afirmar la imputación. No podemos decir que existe relación de determinación. En definitiva, en el nivel del tipo objetivo, los elementos del tipo culposo son el sujeto activo, el sujeto pasivo, la exteriorización de la acción, la violación del deber de cuidado, la producción del resultado, la relación de causalidad entre la acción y el resultado y la relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y el resultado. Pero recordemos que si se trata de una omisión culposa, va a faltar necesariamente la relación causal, porque una de las características de los delitos omisivos es precisamente eso, ¿no? La falta de relación causal. Detengámonos un poco en el análisis de la violación del deber de cuidado y de los problemas constitucionales que se pueden generar alrededor de esta cuestión. Los tipos culposos presentan problemas a la luz del principio constitucional de legalidad. En primer lugar, porque se suele sostener son tipos abiertos. Esta fórmula de imprudencia, negligencia, impericia, violación de los deberes a su cargo, etc. Es una fórmula vaga propia de los tipos abiertos. Aquí les dejo la referencia de un video en el que examinamos el problema de la apertura atípica junto con otros problemas del derecho penal moderno. El legislador en la actualidad nos tiene acostumbrados a acudir a estas apelaciones en todas las áreas, pero este es un problema que se presenta particularmente en los tipos culposos, donde se habla de imprudencia, negligencia, impericia. Son fórmulas que no permiten establecer el límite entre lo prohibido y lo permitido. El límite concreto, dan un amplio margen de interpretación. Pero además, el establecimiento de cuándo se produce o no la violación del deber de cuidado requiere, en general, acudir a la dogmática de la ley penal en blanco, que se presenta cuando la ley penal remite a otra norma para completar su alcance. Por ejemplo, en el caso de un delito culposo, para establecer si un sujeto viola o no las reglas de la conducción vehicular, debemos acudir a normas provinciales o municipales que establecen cuáles son esas reglas, por ejemplo, los límites de velocidad. Entonces, la ley penal remite a una norma dictada por un órgano sin competencia para dictar una ley penal. Este es el problema tradicional de la ley penal en blanco. ¿Cómo se establece la violación del deber de cuidado? Y bueno, este es uno de los problemas de los tipos culposos, porque el cuidado debido puede estar previsto en la ley. Hay actividades intensamente regladas, como por ejemplo la conducción de un vehículo. Vamos a encontrar leyes de tránsito que nos dicen cómo debe conducirse un vehículo. Pero nos podemos encontrar con actividades que no están regladas. ¿Cómo se lleva a cabo una cirugía de corazón? Bueno, hay reglas del arte de curar que dicen cómo se opera del corazón. Estas reglas del arte de curar no tienen una fuente legal.
Son reglas técnicas que surgen del conocimiento científico, de la costumbre, de protocolos atinentes a la actividad de que se trate. Vamos a hablar un poco de imputación objetiva. En los delitos culposos entran en juego con mucha fuerza dos conceptos de la teoría de la imputación objetiva. Uno de ellos, el de riesgo permitido. Para afirmar si hay o no violación del deber de cuidado, una de las cosas que tenemos que ver es si no estamos en el marco de una situación de riesgo permitido, de un comportamiento amparado por el riesgo permitido. Otro concepto importante de la imputación objetiva que entra a tallar en los tipos culposos es el del principio de confianza, en virtud del cual los ciudadanos tienen derecho de confiar en que los demás ciudadanos van a cumplir las normas y por lo tanto no tienen el deber de controlar el comportamiento de los demás. En consecuencia, no viola el deber de cuidado aquel que objetivamente actúa en la confianza de que los demás van a cumplir con los deberes a su cargo, aun cuando subjetivamente sospeche que no lo harán. Vamos a examinar ahora el tipo subjetivo culposo. En el tipo subjetivo culposo se examina si existía o no previsibilidad, si el resultado le era previsible al autor. La exigencia de previsibilidad como un componente subjetivo es una derivación necesaria del principio constitucional de culpabilidad. Hablamos de este principio en un video concreto y vimos que una de sus consecuencias es que en materia penal no existe la responsabilidad penal objetiva. En definitiva, en el tipo subjetivo culposo nos vamos a encontrar con un error evitable. Cuando hablamos de la teoría del error en derecho penal, aquí les dejo las coordenadas de ese video, vimos que muchas veces el sujeto actúa afectado por un error. El sujeto no sabe que realiza la totalidad de los elementos del tipo objetivo. Y examinamos allí las consecuencias de las distintas clases de error. Y justamente la consecuencia del error de tipo vencible es que deja subsistente la responsabilidad por culpa para el caso de que exista la figura culposa correspondiente. Y bueno, ahora que estamos examinando el tipo culposo, tenemos que ver la relación que existe entre la teoría del error y el concepto de culpa. Veamos esto con un poco más de detalle. Se suele decir que la culpa es un error vencible. ¿Y esto por qué? Frente a determinada realización objetiva, puede suceder que el sujeto actúe con dolo, con conocimiento y voluntad de realizar esos elementos objetivos, o puede suceder que actúe en error, que no sepa que está realizando los elementos descritos en un tipo doloso, por ejemplo. No lo sabe, actúa por error. Ahora bien, ese error era evitable. ¿Qué quiere decir que el error era evitable? Con la debida diligencia podría haber salido del error. Si con el material disponible podía haber salido del error, podía haber adoptado determinadas reglas de cuidado que le habrían permitido darse cuenta que iba a realizar los elementos del tipo objetivo, decimos que estamos en presencia de un error evitable. Al comienzo decíamos que una forma de concebir a la culpa era como una subjetividad. O sea, frente a una misma realización objetiva, podemos estar en presencia de dolo o de culpa. Esto puede suceder y podrían construirse los delitos culposos sobre esta base, como un remanente de los tipos dolosos, ese remanente que está dado por el error evitable. Ahora bien, el hecho de que se construya el tipo culposo a partir de este defecto objetivo en la ejecución de la acción, la violación del deber de cuidado, no significa que no deba exigirse esta subjetividad que da lugar a esta relación entre el dolo y la culpa. Frente a una determinada objetividad, puedo encontrarme en presencia de dolo o en presencia de culpa. Y de hecho, una forma de establecer la tipificación de los delitos culposos es con relación a los delitos dolosos. Cuando hay un error de tipo evitable, hay culpa. Pero en definitiva, al menos en el Código Penal argentino, nos encontramos con un sistema de números cerrados, de números clausus. Solo existe un delito culposo cuando hay un tipo penal específico que prevea la realización culposa, que utilice estas fórmulas de la imprudencia, negligencia, impericia. Vamos a hacer una brevísima referencia a las distintas clases de culpa.
Parte de la doctrina distingue entre la culpa con representación y la culpa sin representación. En la culpa con representación, por algunos denominada culpa consciente, el sujeto se representa la posibilidad de que se produzca el resultado, pero cree que por su pericia esto no va a suceder. En cambio, en la culpa sin representación, ni siquiera se imagina la posibilidad de que se produzca el resultado. Aunque esta es una distinción que está puesta en crisis porque la doctrina moderna concibe al dolo eventual, al dolo básico, como la representación de producción del resultado, ¿no? Por eso Jacobs dice, no existe ningún elemento intelectual común a la culpa y al dolo. Si el sujeto se representa la producción del resultado, hay dolo eventual, no hay culpa. Me parece importante conservar esta distinción porque atañe a cuestiones mucho más complejas, al concepto mismo de dolo, al corrimiento objetivista que se produce al decir que la culpa es culpa sin representación, culpa inconsciente, en desmedro del principio constitucional de culpabilidad. Son cuestiones complejas de las cuales hemos hablado en algunos de los videos que hemos referido y de las que seguiremos hablando. Vamos a cerrar con algunas conclusiones. En definitiva, el tipo culposo presenta desafíos que tienen que ver con el principio de legalidad, la apertura típica que puede producirse, con el problema de la ley penal en blanco, con esta remisión a las reglas del arte. Presenta problemas en el nivel de la tipicidad subjetiva, porque en la medida en que no se exija una mínima conexión subjetiva entre el autor y el hecho, estaríamos violando el principio constitucional de culpabilidad. Con esto en principio terminamos, aunque voy a dejar una pequeña adenda que pido que sea tomada con pinzas porque seguramente no va a ser compartida por mis colegas profesores de Derecho Penal. La concepción de la culpa también está condicionada por el concepto de dolo. Hoy en día existe una tendencia a elaborar un concepto de dolo en función del elemento intelectual, el conocimiento de determinado riesgo. Claro, esto me complica la distinción con la culpa. Por eso algunos pretenden decir, bueno, existe una especie de conocimiento de un riesgo de dolo y un conocimiento de un riesgo de culpa, ¿no? Esto conduce a la objetivación de ambos conceptos, del concepto de dolo y del concepto de culpa. Y a la concepción, en definitiva, del delito como la violación de un deber. La violación de un deber de actualizar el propio conocimiento. Y de acuerdo a cuál sea la intensidad de la violación de ese deber, vamos a estar en presencia de culpa o de dolo. No digo que esto sea efectivamente así, estoy diciendo que cada vez más tendemos a esa conceptualización del dolo y de la culpa. Habría un deber de informarse, un deber de salir del error. Y el incumplimiento de ese deber es lo que debe examinarse en la tipicidad subjetiva. Y de acuerdo al grado de ese incumplimiento vamos a decir, ¿hay dolo o hay culpa?